¿Cómo están, amigos de Terraza Multimedios? Nuevamente estamos en este miércoles y hoy nos da muchísimo gusto recibir al médico oncólogo, imagínense, oncólogo pediatra, el doctor Víctor Hugo Cabrera García, médico oncólogo pediatra del Hospital Regional de Orizaba del Seguro Social. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hemos estado leyendo parte de tu trabajo, que obviamente no es nada sencillo, y lo comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? Claro. El hecho de si el trabajo de un oncólogo es complicado, todavía trabajar con ellos es más complicado por el tema que son niños que apenas están creciendo y están enfrentando ya un problema tan grave como es la enfermedad del cáncer. Pues sí, más allá de lo científico o lo académico, creo que es un plus que te da esa especialidad, porque pues no nada más es entender la biología del cáncer y cómo es que se presenta en el niño, toda la ciencia que conlleva detrás, sino que muchas veces tienes que estar participando en las cuestiones un poco más personales de un niño y sobre todo dependiendo de la edad, porque no es lo mismo tratar a un niño de 3 años a abordar a un niño de 10, mucho menos a un adolescente de 15. Entonces son ciertos aspectos que tienes que ir evaluando y también viendo en cuanto a que es algo vas a ir una familia nueva con la cual te vas a convivir de alguna forma dentro del hospital o dentro de la consulta, y más allá del aspecto médico propiamente te vas involucrando Emocionalmente con ellos. Un poco emocionalmente, un poco psicológicamente, porque pues uno termina siendo no nada más el médico, sino como que el confesor a veces de los papás en el entorno familiar, en cuanto a la dinámica familiar. Tienes que saber todo esto, cómo se desenvuelve el niño, cómo se va desarrollando dentro de su casa, cómo es su familia, porque de alguna forma esos aspectos emocionales y psicológicos afectan mucho la evolución y la tolerancia del niño al tratamiento en muchas ocasiones. Entonces, y no se diga en los adolescentes, es un poco más complejo porque pues son muchachos que tienen alta expectativa en la vida y de repente se enferman, caen por una situación de cáncer y que requieren tratamientos largos o intensos. Entonces todo ese manejo, pues yo no soy psicólogo propiamente, pero a veces tienes que estar entrando en ese ámbito de la psicología y del apoyo emocional, sobre todo para que no te vean a ti como el médico y que te impone y que sí, tu receta y ahí nos vemos hasta dentro de un mes o qué sé yo, ¿no? Sino que pues como vas a estar conviviendo con ellos de forma constante, no lo ves, y a veces no lo ves nada más una vez por semana, lo ves diario o cada tercer día dependiendo de la evolución. O sea, bueno, al menos a mí me gusta estarlos vigilando más de cerca, porque a veces tienes que guiarlos, tienes que guiar a la familia, tienes que guiar al niño pues en su concepto de la enfermedad que tienen, porque pues hay niños que de acuerdo a su enfermedad ellos dicen, pues tengo mis bichitos en la sangre, tengo mis bichitos en el cuerpo. Entonces ya los papás en su enorme labor que hacen de llevarlos, de hacerles entender que requieren el tratamiento, pues uno también les va explicando a su manera cómo es que se tiene que combatir la enfermedad. Entonces si te involucras de alguna forma emocionalmente, claro, a todo el límite, pero sí te llegas a ser parte de la familia de ellos incluso. Pero bueno, es algo de lo cual creo que más que noble, es algo mucho más satisfactorio dentro de lo que cabe en lo que es el manejo en el paciente con cáncer, sobre todo en esta edad pediátrica. Oye, doctor, cuéntanos cuál es tu día a día cuando llegas a la sala donde están los niños hospitalizados, porque me imagino que están todos en una misma área. Ajá. ¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo te reciben? Porque hay que decirlo, muchas veces tú llegas no con la bata de médico nada más, sino también, hoy venías, dices que no vienes preparado, ¿verdad? No vienes preparado, pero por ejemplo, hemos visto que entras de Spider-Man, entras de ¿qué más? Batman. De Batman, ¿qué más? Goku, voy a veces de Grinch. Ahorita en estas épocas voy más de Grinch. Ajá. De repente voy vestido de cerdo, de dinosaurio. O sea, el objetivo de esto no es llamar la atención de ser alguien que llame la atención en el hospital, sino que pues
de alguna forma pues te ven pasar diario, o sea, yo llego al hospital normalmente y pues lo primero es llegar, saludar y todo bien, pero de repente me desaparezco, es cuando me empiezo a caracterizar, ¿no? Entonces esperan que pase la visita y a veces, no, pues que el doctor ya va a pasar visita, bueno, vamos a pasar visita. Entonces es cuando de repente me ven con el disfraz o a veces un gorrito o un antifaz o algo que llame la atención del niño, pues para que no sienta que ya nada más llego y, vamos a hacerle esto y vamos a ponerle quimio de esto, vamos a ponerle esto otro, sino que junto con el equipo de residentes y con los adscritos del área, que también me acompañan en las ocasiones que pasó visita, pues se sientan con la confianza de que pues ya llegó el doctor, ya me van a dejar mi indicación o ya me viene a revisar o me viene a ver cómo sigo. Entonces van creando esa confianza. No es tan fácil también, porque hay niños que pues de alguna forma pues todavía por su personalidad no se dejan abrir fácilmente. Entonces, ahora sí que tratas de llegar y aquí lo importante de un niño en general es hablarle por su nombre. No llegar que el paciente de la 324, que el paciente de la 325, no, aquí. Y es lo mismo, y es como algo que yo les menciono mucho a mis internos y a los residentes, háblenle por su nombre, porque a veces ese simple hecho, ya ellos se empiezan a sentir como que a mí sí me conoce, me llama por mi nombre, entonces yo ya me puedo abrir. Es dentro de la psicología del niño, así se actúa. Entonces, ya cuando tú ves y que llega el niño, se impacta porque dices, oye, ¿cómo estás, Héctor? O ¿cómo estás, Juanito? ¿Cómo estás, y caracterizado Juanito? Además, ¿no? Entonces ya como que se queda así, oye, ¿qué onda? O sea, qué buena onda que no me te conoce, identifican ¿no? como el doctor. Al principio no. Okay. Al principio no, los papás como que medio se sacan de onda un poco, pero ya cuando me ven y que notan que estoy revisando, los notan que les estoy preguntando, a los papás estoy hablando con ellos, pues ya entienden un poquito más que es el doctor. Y ya pues de alguna forma, cuando ya termino la visita, regreso con ellos y ya me vuelvo a presentar, o ya los que no me conocían, pero ya los que ya me conocen, ya, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí, vamos a ver esto y otros detalles. Y no te ha sucedido que pasas como Batman, el paciente no te reconoce y después ya regresas, ya como no te dicen, oye, ¿es que vino a verme Batman? Una vez que, en una ocasión, yo iba de dinosaurio precisamente, son de esas botargas inflables, ¿no? Uh-huh. Entonces pues no te ves, entonces iba entrando, pero entrando directamente, llegando del pasillo, entro a la sala de hospitalización, y entonces pues yo trato ahí les cambio un poquito de voz pues para que no me reconozcan. Entonces ya ahí uno de los niños sí se me quedaba viendo y le hacía así, se volteaba a ver y ya me decía, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Ha tenido fiebre? ¿Ha estado con náuseas? ¿Ha sentido dolor? ¿Ha sentido alguna otra molestia? Y el niño, pues sí, pues no, pues así. Entonces, pero así como que incrédulo, ¿no? Uh-huh. De que una imagen de una botarga o un dinosaurio le esté preguntando, ¿no? Que es el médico, ¿no? Ajá. Entonces ya cuando termine, todo bien, no te preocupes, vamos a hacer esto, ya le dejo, y ahí mismo dejo indicación con los residentes o con los internos, o alguna que otra pregunta, y ya ya de regreso ya me dice, sí, me ha tocado eso, por ejemplo, ese niño me tocó, doctor, ¿qué cree? No vino cuando vino el dinosaurio, de lo que se perdió, aquí estuvo, ¿dónde estaba usted? Yo pues por ahí estaba chacoteando por ahí. Y ya de repente, no, hubiera visto, doctor, de lo que se perdió, hasta me tomé foto con el dinosaurio y a ver, ya empieza a enseñar, ya le empiezo a acercar, mira, ya digo, no, soy yo, mira, por esto. Entonces ya ellos ya van viendo y te van asociando, ¿no? Ya cuando me ven así de repente por la calle o ahí por el hospital, en el patio o en los pasillos, que de repente van a sus quimioterapias ambulatorias y ya saben que soy yo. El que llama la atención de todos okay. Ahí es desventido soy yo. Pero sí me ha tocado que de repente te confunden y no te reconocen la primera.
Sobre todo cuando llevo botargas más grandes, ¿no? ¿Esa técnica te ha dado buenos resultados? Pues la verdad sí, no es una técnica nueva, realmente no es algo que digas algo novedoso, sino que pues ya uno lo va adquiriendo, es uno que va aprendiendo de otros médicos, ¿no? Y de alguna forma eso es un gran apoyo, sobre todo para que se dé el apego del niño a sus tratamientos, que no se sienta aprisionado dentro de un hospital a pesar de que pasan días, semanas o meses, incluso porque ahí hemos tenido niños que duran 2-3 meses hospitalizados, que no pueden salir y siempre lo mismo, la rutina que ellos llevan dentro de un hospital es pues muy tediosa. Entonces aquí uno lo que busca es tratar de romper esa rutina, aunque sea 5 minutos, aunque sean 10 minutos, pues la rompes. Y entonces es algo que pues les va agradando y ya nada más están esperando a ver en qué momento pasa el doctor o de repente si entro a la quimioterapia y lo saludo normalmente con mi uniforme, ya estoy esperando a ver a qué hora salgo con algo, ¿no? Y pues es algo que se agradece porque de alguna forma también sirve un poco de válvula de escape para mí por el hecho de lo mismo pesado que es esta labor y también pues como una parte de agradecimiento que tengo hacia los niños porque de algo además de mi carrera les tengo mucho agradecimiento porque en mi proceso de formación pues este tipo de niños me ha apoyado muchísimo en el sentido humano y en el sentido también emocional me han apoyado muchísimo. Entonces como una compensación a lo que hicieron este tipo de pacientes conmigo, ¿no? Seguramente has tenido muchas historias de éxito, de niños que han salido de la enfermedad. Sí. ¿Cuál te ha marcado más? Híjole, pues es que son todos, es que cada niño tiene su particularidad. En global yo te podría decir que cuando yo llevo aquí 12 años que llegué aquí a la región. ¿No eres de Orizaba? No soy de Orizaba. ¿De dónde eres? Soy de Michoacán. Michoacán. Entonces, saliendo de México, de la residencia de México, me vine a trabajar acá. Entonces, pues de alguna forma, cuando yo llegué, ahí poco a poquito se empezaba a ver algo, demostrar algo que se podía atender al niño con cáncer. Ya había médicos que habían estado aquí, pero posteriormente se fueron. Pero yo cuando llegué al IMSS, por ejemplo, fue algo pues que era terreno fértil para hacer algo, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo empecé a tratar a los niños de oncología, pues eran pacientes que ya los estaba viendo médicos de adultos, pues en su limitación, pues, y no es malo, pues porque de alguna forma buscas tú atender y darle la atención al paciente. Pero ya cuando yo llegué, de alguna forma, pues empecé a motivar a la gente para que, mira, es el niño con cáncer, no lo tengan que ver como algo, como un marciano y que no lo toco, o que no lo miro, o que no respire en él, porque le vaya a hacer algo de daño, ¿no? Sino que es como cualquier otro niño. Pero en global, yo creo que las historias de vida que hemos tenido, son más satisfactorias en cada paciente. Te podría nombrar varios, porque todos tienen su particularidad. La más reciente que tengas. Híjole, además de Jorge, precisamente, creo que la que recuerdo bien, y ayer la vi precisamente en la consulta, fue una niña, ella es de Minatitlán. Yo la llegué a conocer cuando tenía 6 años de edad. Su mamá pues estaba pasando por una crisis familiar muy tremenda y pues a la niña me tocó hospitalizarla prácticamente un mes. Se me complicó la niña ahí en el hospital, la tuvieron bajo intubación, mal. De hecho, los niños así responden, se ponen mal de un momento a otro. Uh-huh. Y realmente un poco decepcionado porque yo la veía bien a la niña, le estaba hablando, iba bien. Y de repente se me pone mal, o ya me avisan, se puso mal la niña, ¿qué hacemos, doctor? Ya la intubamos, ya
ya le dijimos que se va a morir la paciente, o sea, ya dije, híjole. Entonces ya, ese día, lo recuerdo muy bien porque ese día, cuando yo llego al turno, la empiezo a valorar y ya, pues, híjole, pues cómo decirle, a veces eso es lo que también todavía me cuesta mucho trabajo decirle a la mamá, es que está muy mal, que la niña puede fallecer en cualquier momento, todo eso hay que tener paciencia, vamos a hacer todo necesario. Y pues aquí es echarle batería con todo, ¿no? Y cuando vimos que la niña empezó a cambiar su evolución a ser favorable, pues ya como que ya más tranquilo, le retiran el respirador, pasaron para eso una semana, y de ahí en adelante la niña que tenía leucemia linfoblástica aguda, pues prácticamente fue la única hospitalización por gravedad que tuvo, afortunadamente, pero pues de una niña que de 6 años que tenía aparentemente una expectativa buena en cuanto al tratamiento, de repente se cae y la mamá pues se me asusta, se me angustia, y pues sola, acá de tan lejos, buscando donadores, buscando personas que le apoyen. Claro. Pues sacó adelante a la niña y pues ya la niña obviamente ya durante todo terminó su tratamiento afortunadamente, y ahorita ya con ella ya terminamos 4 años de vigilancia de que termine el tratamiento. Y va evolucionando bastante bien. Ya la niña tiene 12 años ya. O sea, ¿ya superó la enfermedad? Ya, y ayer la vi precisamente, ¿no? Y pues la mamá pues yo sé que viene de muy lejos de Minatitlán, a veces pues hace el esfuerzo y dice, doctor, yo quiero que usted la vea, doctor, yo quiero que usted la vea, porque pues solamente usted la conoce y te queda así como que pues te hace un nudo en la garganta y un nudo en el estómago y dices, ay, pues véngase, no se preocupe, yo la recibo, yo la veo, no hay ningún problema, y le tengo realmente la confianza que te tiene la familia, porque pues los vas orientando y los vas guiando, es eso. Y esta niña, yo creo que son de los así en particular, de los cuales me enorgullezco mucho por el hecho de que ella así calladita, tú la ves calladita, quietecita, nunca se rindió, y eso es lo admirable de ellos, porque a veces ellos no te lo dicen, no te lo expresan, pero tú los notas, y entonces vamos. Eso te contagia a ti. Sí, la verdad, sí. Cuando tú ves que está resultando un tratamiento, cuando tú ves que el niño de estar acostado lo ves ya caminando, jugando y todo esto, el mismo niño te lo va diciendo y eso te motiva más a decir, bueno, pues no hay que soltarlo. Claro, todos tenemos nuestras limitantes, te digo, no sabes hasta dónde y en qué punto, pero a veces yo lo que les digo a muchos de los compañeros aquí es, el niño con cáncer no hay que dejarlo por vencido, sino que hay que hacer lo necesario para cubrirlo todo. Hasta lo imposible. Sí, a veces sí, pues uno como padre lo entiende y dice, pues uno que más quisiera. Sí, tengo hijos, y pues uno los ve de diferente edad, y entonces ya dices, no, pues yo sí lo haría, ¿por qué no? Sí, a veces, a pesar de las limitantes, pues yo le busco, hay que buscarle, es tenerles alternativas, no encerrarlos a que hasta aquí es lo único que tengo y de aquí no me voy, de aquí no pasas, ¿no? O sea, hay muchas alternativas. En la actualidad la medicina en oncología pediátrica te permite tener muchas alternativas, entonces eso es lo que tú tratas de transmitir, que no se quede nada más con lo que hay, sino que vean más allá de esto. Y eso de alguna forma independientemente del resultado, sea bueno o sea malo, la familia te lo agradece muchísimo y te motiva. Lamentablemente, seguramente también ha habido casos tristes, ¿no? Sí, muy tristes, de los cuales a veces te llega a generar un grado de frustración, porque dices, es que, híjole, sé que pudiste haber hecho algo más, pero a veces las circunstancias no te dan. Por ejemplo, tuvimos el caso de un niñito que venía de la sierra, de Tequila, Tlaquilpa, de aquel lado. Tequila, Sierra de Zongolica. Ajá. Lo metieron al instituto, el niño venía con un tumor no tan frecuente, pero de alguna forma pues en su
en su condición de que venía un poco desnutrido, que venía con cierta condición no favorable en ese sentido, pues intentar dar un tratamiento como les damos a veces a los pacientes, pues eso generaba mucho problema. Y a veces te frustraba porque no iba el papá, no iba la mamá, lo dejaban solito, iba la tía o iba la hermana y pues como que medio te hacían caso. Y el niño pues ahí quietecito y ¿cómo estás? Y digo, no, pues ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? No, pues, en su entender, ¿no? Y obviamente era un tumor que yo creo que a mi consideración era de buen pronóstico. Le tendría que haber ido bien, pero a veces las circunstancias no ayudaban porque pues se ponía triste porque estaba solo, en primer lugar. Aparte de la desnutrición que no le ayudaba. En segunda, pues había la limitante de que no hablaba muy bien español. Entonces también, pues a veces el que no entiendan, pues también se dificulta, ¿no? Y ellos se cohíben, se retraen. Entonces eso también, eso impacta más, digo, porque al final de cuentas, pues no nada más depende de uno como médico oncólogo, sino que necesitas un equipo detrás de ti, como enfermera, nutrición, necesitas psicología, necesitas rehabilitación, o sea, todo lo que podemos tener en el hospital, necesitas el apoyo de todos ellos y que estén en sintonía, porque son niños no especiales, pero sí particulares en el sentido de que tienen una enfermedad distinta a la que la tiene el propio adulto, como el cáncer. Entonces, yo creo que son de las cosas que a veces sí te frustran un poquito y dices, se puede hacer más, pero también esas malas experiencias o esos fallecimientos, de acuerdo a las circunstancias que suceden, te permiten a ti hacer retroalimentación y decir, vamos a cambiar esto, o vamos a intentar cambiar esto, o modificar este patrón para que no se vuelva a pasar lo mismo. Lamentablemente murió. Sí, lamentablemente falleció su paciente. Caray, para cerrar, doctor, sí, ¿cuál sería el mensaje que darías tú, obviamente a los niños que están atravesando este problema, y a los papás, a la familia? Porque he estado escuchando lo que tú nos dices y muchas veces la familia como que, a lo mejor no es el término, como que discriminamos a niños así, o a lo mejor los envolvemos en una cápsula para que no nos toque nada. ¿Cuál sería la recomendación, el mensaje que tú darías? Primeramente a los padres, que no tengan miedo, que vale la pena la hospitalización, vale la pena el desgaste físico, vale la pena el desgaste emocional. Yo creo que es una prueba de vida que se les pone para ver qué tan fuertes son y qué tan fuertes seguirán siendo en la vida. Creo que el hecho de que el hijo o la hija haya tenido cáncer no es culpa de ellos, no es culpa de nadie. Desafortunadamente esta enfermedad se presenta así porque desconocemos las causas todavía en la actualidad. Pero que no desistan, que sean fuertes y que sigan haciendo todo lo necesario por sus hijos. Uno como padre lo dice, hago por mi hijo todo lo que sea necesario. Claro. Pero también hay que reconocer que cuando los niños dicen ya no, también es dejarlos ir. Hay que aprender a madurar con ellos, porque a veces como padres tenemos que madurar junto con los hijos, en el sentido de que hasta donde Dios diga o la naturaleza diga, hasta donde la enfermedad no lo permita, hasta allí. Pero que no desistan, que es algo por lo cual hay que seguir luchando. No mirar hacia atrás, esa es una recomendación muy importante, que no miren hacia atrás, en qué pasó, en qué fallé, en qué fue lo que ocurrió para que mi hijo se enfermara. Y pues a los niños, pues ya saben que cuentan con un amigo, con un superhéroe que los está esperando. Pues ellos para mí ellos son los héroes.
Yo nada más soy como que el empujoncito, nada más, como que la motivación un poquito para que ellos sigan en su lucha. Sí, saben que pueden contar conmigo en cualquier momento. Doctor, te quiero agradecer muchísimo, mi querido Robert, y en agradecimiento por tu presencia con nosotros. Vemos esta entrega de muchas gracias. Para ti. Pues qué detallazo. No, hombre. Detallazo no se han estado. Muchas gracias. Y quiero mostrar a nuestro. Gracias, y pues me dejan sin palabras, pues. No, al contrario, tu historia, híjole, yo creo que sí, hay veces que se te hace nudo en la garganta. Sí. El escucharte, a mí en lo personal sí me provocó eso en esos momentos, el saber que convives con niños que algunos lamentablemente mueren, pero sobre todo tu profesionalismo es lo que más nos llama muchísimo la atención. Sí, gracias, la verdad, digo, pues yo agradezco mucho por la forma en la cual pues hacen todo esto para que los niños pues de alguna forma la familia y los niños sigan teniendo esa confianza con nosotros, ¿no? Y pues le digo, nada más depende de mí, depende de un equipo todavía que está atrás de mí, que pues es por ellos, ¿no? Que lo hacemos. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, pues esto fue Terraza Multimedios. Ahí está, historias bastante interesantes. Yo le quiero recordar que esa historia la usted encontrar a través de nuestras redes sociales. Noticiero en Punto, en Facebook obviamente, Romántica 101.3f.m. Picosa XHOV, y también en nuestro canal de YouTube. Ahí está, Terraza Multimedios, que tenga excelente día.